Buenas tardes a todos. Para mí pues es una alegría compartir con vosotros esta charla en torno a esta figura común para todos los que estamos aquí, que nos une, la figura de Santo Tomás de Aquino, la figura excepcional. A mí como dominico, a vosotros pues como miembros de un movimiento que efectivamente pues le tiene a él como modelo y como referencia fundamental. Así que bueno, pues yo agradezco esta invitación, Fernando, a participar en este itinerario que tenéis y bueno, pues aquí os ofrezco pues esta reflexión compartida. Luego si queréis después pues podemos comentar, o si tenéis alguna pregunta al hilo de la reflexión pues podemos tener un momentito de diálogo sobre el tema. Pensando un poco en esta charla, pues digo, ¿qué título? A ver qué título le doy yo a esta charla, a esta conferencia, o como lo queramos llamar. Entonces lo he titulado así: Un gran jubileo para toda la Iglesia. El don inestimable de Santo Tomás de Aquino. Yo creo que este jubileo que se ha abierto en torno a la figura de Santo Tomás, pues es para reconocer principalmente esto, que él es un don inestimable para la Iglesia, un gran don, que hay que subrayar, sin duda, en este jubileo, que es una ocasión para todos los que valoramos especialmente la figura de Santo Tomás, pues que tengamos este arranque de poder movilizar a la Iglesia. Yo creo que la mitad de la Iglesia no se ha enterado que estamos de jubileo tomasiano. Entonces aquí tenemos, los que nos sentimos un poco más responsables de esto, aquí tenemos una tarea, Tenemos que, además, doble jubileo, ahora lo voy a explicar, es un triple jubileo, aunque vean, es un triple jubileo, por tanto tenemos 3 años por delante que tenemos que aprovechar extraordinariamente para poder hacer valer una vez más esta figura egregia que es la figura de Santo Tomás de Aquino. Bien, pues el año 2023, el año en curso, el año en el que estamos, ha comenzado de un modo extraordinario para toda la familia de Santo Domingo y para la Iglesia en general. El pasado 28 de enero se inauguró, como he dicho, el triple jubileo que conmemora el aniversario de la canonización, muerte y nacimiento del insigne Santo Tomás de Aquino. Este gran jubileo, para el cual el Papa Francisco ha concedido indulgencia plenaria, luego es un jubileo con todas las de la ley. Os he traído hasta el decreto de la penitenciaría apostólica. Pues este gran jubileo, como digo, para el cual el Papa Francisco ha concedido indulgencia plenaria, se prolongará hasta el 28 de enero de 2026. 3 años que tenemos por delante y que sin duda vamos a aprovechar bien. Esta indulgencia, tal como sostiene el decreto de la penitenciaría apostólica, pueden lucrarla los fieles bien dispuestos que participen en las celebraciones eucarísticas organizadas por la familia dominicana en sus iglesias y colegios, así como los fieles que peregrinen a las iglesias, santuarios y oratorios bajo la advocación de Santo Tomás. El 18 de julio de 2023 de este año celebraremos el 7º centenario de la canonización del doctor angélico, acaecida en ese día del año 1323 por el Papa Juan XXII. Esto es lo primero que vamos a conmemorar ya este año, el 700 aniversario de la canonización de Santo Tomás, el 18 de julio. El 7 de marzo de 2024, año que viene, celebraremos el 700, o sea, justo de aquí a un año. Estamos a 7 de marzo hoy, aniversario de la muerte de Santo Tomás. El 7 de marzo de 2024, el 750 aniversario de su muerte, acaecida ese día del año 1274. Y en 2025, el 8º centenario de su nacimiento, que tuvo lugar en 1225 en fecha indeterminada.
No se ponen de acuerdo los historiadores, pero sí está claro que nació en el año 1225. Esto ha sido un regalo de última hora. Teníamos doble jubileo, ¿eh? Efectivamente. Y el decreto de la penitenciaría apostólica pues marca este jubileo para acabar en 2025, en enero, el 28 de enero de 2025. Pero precisamente al cumplirse en ese año 2025 los 800 años del nacimiento del santo, y vamos a agregar un año más al jubileo. Por tanto, hemos pasado de doble jubileo a triple jubileo, ¿eh? Así que esto es como el baloncesto, triple. Por eso insisto, hay que hacer fuerza, hay que hacer ruido, ¿eh? Hay que hacer ruido, porque Santo Tomás, hombre, Santo Tomás hace ruido en la iglesia, la verdad, pero a veces se queda Santo Tomás pues en ambientes más intelectuales, filosóficos, académicos. Bueno, pues ahí está bien Santo Tomás, pero Santo Tomás, la figura de Santo Tomás es tan extraordinaria que abarca mucho más. Entonces hay que aprovechar y hay que llevar a las parroquias, hay que llevar a la vida, hay que llevar al testimonio, hay que llevar ahí a donde estemos cada uno lo que supone y es la figura de Santo Tomás de Aquino. Triple jubileo, 3 años para hacer memoria de la figura de Santo Tomás de Aquino, que fue un don inestimable del Señor a su iglesia. Toda la orden de predicadores y cuantas instituciones, movimientos y asociaciones le honran y le tienen como patrón, icono o modelo, como es el caso de Fasta, están llamadas a subrayar, a hacer valer el papel y el magisterio de este doctor de la Iglesia, todo un referente para nuestro crecimiento y madurez espiritual. De Santo Tomás podemos sacar mucho jugo para nuestra madurez espiritual, para nuestro seguimiento de Cristo. Por eso nos sirve. En estos momentos de mayor oscuridad, nos hace falta retomar el magisterio universal de Santo Tomás. Este hombre de Dios ante todo, que por vivir para Él y ser de Él, nos dejó una estela luminosa que hoy nos puede seguir guiando a nosotros en medio de la noche. Me siento tan de Dios que siento como mi principal tarea que toda palabra y obra que salgan de mí lo expresen a Él. Qué frase más preciosa de Santo Tomás, que la repito. Me siento tan de Dios que siento como mi principal tarea que toda palabra y obra que salgan de mí lo expresen a Él. En esta frase suya, tan elocuente y tan profunda, se resume toda su vida, toda su obra. Tomás lo expresó a Él, expresó al Señor. Tomás lo expresó a Él porque vivió de Él y se adhirió a Él con alma, vida y corazón, con todo su ser, con todo su ser. Fue un hombre de Dios y para Dios. Se llenó totalmente de Él y por eso su misión era esa, expresarle a Él. Qué bonito. Me siento tan de Dios que veo como mi principal tarea que toda palabra y obra que salgan de mí, todo mi pensamiento, toda mi acción, todo mi comportamiento, todo lo exprese a Él, sea un vehículo de expresión de Él. Jubileo, tiempo para la memoria agradecida. Todo jubileo es una ocasión para dar gracias a Dios. Y al hacerlo, invocar de nuevo su gracia, para que fecunde nuestro interior, fortaleciendo nuestra vida cristiana, nuestra vida de crecimiento en Él. Por eso, cuando es un jubileo como este, muy significativo, se concede esa indulgencia plenaria. El jubileo conlleva siempre con esta acción de gracias que nosotros hacemos a Dios por la razón jubilar que sea, pues pedimos esa gracia jubilar, que sea un momento de renovación interior, que sea un momento de reforzar nuestra vida, en este caso mirando a Santo Tomás. Damos gracias a Dios por Santo Tomás. Su vida y su doctrina fueron en sí mismas una gracia de Dios para la iglesia de su tiempo y para la iglesia de todos los tiempos. La acción de gracias jubilar brota siempre de un hacer memoria. ¿Por qué damos gracias? Pues hacemos memoria.
hacemos memoria. El Señor ha estado grande con nosotros en Santo Tomás. Por eso recordamos ahora algunos trazos biográficos que nos ayudan a contextualizar su egregia figura. Nació en 1225 en el castillo de Rocaseca, Italia. Fue hijo de los condes de Aquino. Recibió la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino. Y me acuerdo yo, al decir esto de Aquino, hoy es 7 de marzo, día del aniversario de la muerte de Santo Tomás, antes de la reforma del calendario litúrgico del Concilio Vaticano II se celebraba Santo Tomás el 7 de marzo. Cuando se hace la reforma litúrgica se le quita a Santo Tomás de la Cuaresma, porque claro, celebrar a Santo Tomás en Cuaresma pues como que limita la cosa. Entonces pues se pasó al 28 de enero, pero antes era el 7 de marzo. Pero estando yo en Roma estudiando, pues un 7 de marzo nos invitaron a participar en la celebración de Santo Tomás en Aquino. Y fue una experiencia preciosa. Presidió, yo no me acuerdo ahora qué cardenal era, el obispo del lugar, que pertenece a Aquino, la diócesis, porque Italia es un mosaico de diócesis, entonces, bueno, no sé qué, era una diócesis de 3 sitios, la cosa. Y entonces, pues allá estaban un montón de obispos, de sacerdotes, el cardenal prefecto de alguna congregación que presidía la ceremonia, y luego, graciosísimo, todos los niños del pueblo, vestidos de Santo Tomás, vestidos de dominicos, una procesión desde el castillo hasta la parroquia, y en la parroquia la Santa Misa y tal. Fue la verdad que un momento bonito y una imagen preciosa, ¿no? que ha quedado ahí en mi memoria, y bueno, pues al recordar esta fecha pues la comparto con vosotros. Bien, recibió la primera educación religiosa y científica en la abadía de Montecassino. Desde niño se encaminó hacia la vocación religiosa y sus padres le llevan a esta abadía benedictina, que gozaba de un prestigio extraordinario, para que recibiera la formación competente y llegara a ser un eclesiástico importante. Y la familia veía bien que este niño, que apuntaba maneras para lo eclesiástico, pues se dedicara a ello. Pero claro, hijo de los condes de Aquino, no iba a ser un eclesiástico cualquiera. ¿Este niño dónde le vamos a llevar? Pues le llevamos a la abadía de Montecassino, que sea un buen benedictino, pero claro, para ser primero abad y de ahí ya pues a altas dignidades episcopales, cardenalicias y quién sabe si pontificias. Pero este niño apunta para lo religioso, estupendo, pero que haga carrera. Lo que pasa es que la cosa se torció. Bien, de la educación en la abadía de Montecassino pasó a la Universidad de Nápoles. El contacto allí con Fray Juan de San Juliano, dominico, fue causa de su vocación a la vida dominicana. Santo Tomás dijo, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, una orden así. Y superando una feroz oposición de la familia, entra en la orden de predicadores a los 19 años de edad, en el año 1244. Para disuadirle de su vocación dominicana, sus parientes lo llegaron a raptar y recluir durante un tiempo en el castillo familiar. Al final, vencida esa oposición, continuó su trayectoria en la orden. Lo secuestraron sus hermanos, lo metieron en una torre del castillo y como debía ser, pues, ¿qué hacemos con este? Este hay que hacerle cambiar de opinión como sea. Vamos a meterle una mujer a ver si se alegra y cae y ya que se le quiten estas historias. Y le metieron una prostituta ahí en la torre del castillo y él cuando la vio cogió un palo de la chimenea y fue hacia ella y entonces la otra se asustó y se marchó y tal y cual. Y ahí tiene una experiencia mística muy interesante porque los ángeles bajan y le ciñen, símbolo de la castidad, y como religioso se va a dedicar a la predicación del Evangelio desde esa vida célibe que él verdaderamente tenía clara y que consagra con su rechazo precisamente a ese mundo que le ofrecían pues sus hermanos para que se le fuera la tontería de ser religioso de la orden de predicadores. Una orden, claro, no es lo mismo la orden benedictina, que ya tenía una trayectoria, esa abadía de Montecassino, que una orden recién fundada por un pordiosero, Domingo de Guzmán. ¿Quién es este? ¿A quién le conoce? De pordioseros, mendicantes que iban de puerta en puerta pidiendo el pan. ¿Estos quién son? Este niño aquí no hace carrera,
Esto no. Pero claro, él sí había visto lo que significaba esa orden nueva, la renovación de la vida apostólica, el ministerio de la predicación desde una dedicación intensa al estudio de la palabra de Dios. Y eso es lo que a Santo Tomás le llena el alma, le llena su alma, en esa búsqueda, lo vamos a decir dentro de un momento, en esa búsqueda de Dios que él vive de una manera tan extraordinaria y tan fuerte, encuentra precisamente el cauce de esa búsqueda para llenarse de Dios y hablar de Dios a los demás, precisamente en esta orden recién fundada, que era la orden de predicadores. Y no se apeó del burro de Dominico, Dominico y Dominico. Así que ya su familia le dijo: ¡hala, hijo! Pues ya está, sigue. Que no hay manera, ni poniéndote una prostituta ni nada, no, todo lo contrario, peor, nada, bueno. Bien, pasó por los principales centros de estudios de la época, París, Colonia, donde fue discípulo del gran santo y sabio dominico, el maestro Alberto Magno, San Alberto Magno, durante los años 1248-1252. A los 32 años es ya maestro en la cátedra de teología de París, toda una proeza para aquel tiempo. Luego enseñaría en Roma, en Nápoles, y alternó la enseñanza con la predicación. A veces, cuando tenemos esta figura de Santo Tomás siempre sentado delante de una mesa, hombre, no. Santo Tomás era dominico, por tanto predicador, predicaba. Eso sí, consagró su vida especialmente al quehacer teológico, Era un don que le había dado el Señor especialmente y que, claro, él encauzó muy bien en una orden que valoraba el estudio como elemento fundamental para ser predicador, una buena formación teológica para poder llevar a los demás el misterio de Dios. Entonces, bueno, pues, pero no estaba todo el día detrás de una mesa. Santo Tomás también ejercía su magisterio en la predicación. Bien, pues alternó, como digo, la enseñanza con la predicación, con importantes intervenciones ante la curia pontificia. Fue muy valorado siempre por la curia pontificia. Tras una vida entregada al servicio de Dios y de la Iglesia, desde la predicación y el intenso quehacer teológico, murió en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274, cuando iba de camino al concilio de Lyon. Iba a participar en el concilio de Lyon. Fue canonizado el 18 de julio de 1323, esto es lo que vamos a celebrar este año, por Juan XXII. San Pío V, Papa Dominico, el 11 de abril de 1567 lo declara quinto doctor de la Iglesia Latina. León XIII, el 4 de agosto de 1880, lo proclamó patrón de todas las universidades y escuelas católicas. Su fiesta se celebra actualmente el 28 de enero, ya comentaba antes que se celebraba tal día como hoy, el 7 de marzo. Sus reliquias descansan en la iglesia dominicana de Toulouse, que ahora van a peregrinar, su cabeza va a peregrinar por media Europa, a ver si tenemos la suerte de que venga a España. Entre sus numerosísimas obras, y digo y repito, numerosísimas obras, destacamos la Magna Summa Theologica, punto de referencia para los estudios teológicos en todos los tiempos. Nuestra memoria agradecida nos hace, a la vez, bucear en la vida de Santo Tomás para dibujar ese perfil humano y espiritual que le definió y cuyos contornos nos sirven hoy a nosotros para vivir más auténticamente nuestra existencia cristiana. Pues vamos a ver esos rasgos fundamentales de la semblanza de Santo Tomás de Aquino y que conviene en este triple jubileo poner en valor, porque nos sirven a los cristianos, a todos los cristianos, no solamente a aquellos que se dedican al quehacer teológico, sino a todos los cristianos de a pie también, que pueden aprender de Santo Tomás claves fundamentales para profundizar en su vida espiritual, en su existencia cristiana y en ese compromiso misionero de ser testigos de Cristo, que nos hace falta. Nos hace mucha falta renovar en la Iglesia este compromiso de anunciar a Jesucristo. Y no lo podemos hacer de cualquier manera. Por eso Santo Tomás, con su semblanza espiritual y con su enseñanza teológica, nos puede enseñar mucho y bien a ser hoy esos testigos que el Señor necesita, esos misioneros que hoy la Iglesia necesita. ¿Y dónde están? Pues no podemos mirar para atrás. Somos nosotros. Bien, pues vamos a ver qué rasgos fundamentales destacan en la semblanza de Santo Tomás de Aquino. Primero, buscador de la verdad. Buscador de la verdad. Bueno, vosotros ya nos conocéis y somos parientes, los dominicos y vosotros.
Pues ya sabéis que el escudo de la Orden de Santo Domingo tiene arriba una orla muy bonita que pone Veritas. Veritas. Claro, imaginaos a Santo Tomás, este hombre buscador de la verdad, esa pasión que él tenía por la verdad, ve una orden cuyo lema es Veritas, este es mi sitio, aquí es donde tengo yo que estar, no en la abadía de Montecassino, aquí. Bueno, buscador de la verdad. Santo Tomás consagró su vida al servicio de la verdad. Ojo, de la verdad con mayúsculas. La verdad con mayúsculas. Toda su vida fue una búsqueda constante de la verdad, para que una vez hallada fuera ofrecida a los demás. ¿Por qué quería Santo Tomás buscar la verdad y encontrar la verdad? Para anunciarla. Para anunciarla. No para quedársela, sino para transmitirla, para compartirla, para presentarla. Así vivió Santo Tomás plenamente su vocación dominicana. Cuentan, esto es muy interesante, que desde pequeño solía preguntar a todos: ¿qué cosa es Dios? Tomasito, que no levantaba ni un pie del suelo, y ya preguntaba a todo el mundo: ¿qué cosa es Dios? Esta es la pregunta por la verdad que animó la vida de Tomás. Buscar la verdad en el rostro de Dios manifestado en Cristo. Ahí es donde encuentra Tomás la verdad, en Jesucristo. Descubrir al Señor como camino, verdad y vida de la existencia, zambullirse en su misterio, empaparse de Él, entenderlo todo desde Él, responder a las preguntas existenciales desde Él, encontrar la raíz y el sentido de todo cuanto existe en Él y ofrecer esta verdad de la forma más inteligible posible a los demás para su aceptación y adhesión. Eso fue la vida de Santo Tomás. En un momento, hoy, en el que el mundo se ha cansado de buscar la verdad objetiva de las cosas, claudicando ante esa pseudo-verdad subjetiva, nos hace falta la frescura del pensamiento de Santo Tomás, que habla de la posibilidad real de objetivar la verdad, sacándola de la esclavitud subjetiva y relativista que no la permiten brillar en todo su esplendor, dando lustre a la vida, al mundo y a la historia. Vivimos en un déficit de verdad. A mí me horroriza esta expresión que se ha hecho muy común y muy cotidiana en la gente. Cuando opinan de una... esa es tu verdad, esta es mi verdad. Pero como decía el poeta, tu verdad, mi verdad, la verdad. ¿La verdad se puede objetivar? ¿Es algo objetivo? No. La verdad es lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú... No, perdona. Eso no es la verdad. La verdad es objetivable, la verdad está ahí. Uy, Santo Tomás en nuestros días, bueno, se volvería loco. Se volvería loco. Loco por enseñar esto. Loco por enseñar esto. Pues ahí tenéis. El primer rasgo de la fisonomía espiritual de Santo Tomás, el buscador de la verdad, la encontró. Y porque la encontró en Jesucristo, la anunció con toda la pasión de su corazón. Esto es la quinta esencia de la vida cristiana. ¿Qué pintamos nosotros aquí como testigos de Cristo? Como testigos de Cristo somos testigos de la verdad, una verdad objetiva, que anunciamos y que proponemos, eso sí, con toda la fuerza del corazón y con todo el testimonio. Ahí está, porque si no, contribuimos a oscurecer la verdad, en lugar de esclarecerla, que es de lo que se trata. Santo Tomás, con su vida y ejemplo, nos invita a eso, a ser testigos de la verdad y a esclarecerla con una vida auténtica, auténticamente evangélica. Segundo rasgo, místico y teólogo. Y por este orden, místico y luego teólogo. Santo Tomás, antes que teólogo o filósofo, fue un místico. Descubriendo en Dios la plenitud de la verdad, buscó constantemente contemplar su rostro. Su rica vida interior, enraizada en Dios, en su verbo y en la luz del Espíritu,
Es decir, toda su experiencia teologal, toda su experiencia de Dios, desde ese amor real, afectivo y efectivo hacia Dios, fue la fuente de su saber teológico. ¿Por qué fue un gran teólogo? Porque fue un gran místico. Esta búsqueda de la verdad le hizo unirse a Dios, disfrutar de Dios, conocer a Dios, gozar a Dios y gozarse en Dios. Y desde esa experiencia tan vital y tan profunda de Dios, claro, fue teólogo. Ahí está la clave. Pero no al revés. No era un teólogo de pupitre. A ver, voy a pensar, a elucubrar. No. Ardió en el amor de Dios. Y porque ardió en el amor de Dios, lo supo explicar, lo supo razonar. Quiso hacer inteligible esta experiencia para que al hacerla inteligible otros la tuvieran. Esta es nuestra tarea. Esta es nuestra tarea. Porque fue místico, fue un extraordinario teólogo. La magnificencia de su mente preclara la puso al servicio de esa búsqueda amorosa de Dios, y eso le permitió alcanzar cotas bien altas del conocimiento existencial de Dios que plasmó para nuestro bien en su obra teológica. Conocimiento existencial de Dios, no simplemente conocimiento intelectual. Conocimiento existencial, vital, con ese amor afectivo y efectivo hacia Dios, no un amor intelectual. Ese amor a la verdad no era un amor intelectual, era un amor de corazón, de alma, vida, corazón, de mente, de todo, de existencia entera. En su oración devota, sencilla, humilde, de acercamiento cuidadoso al misterio divino, Santo Tomás se nutrió para nutrir a los demás y acercarles a esa experiencia singular que transforma la vida. Dios nos transforma la vida, nos la cambia a mejor. Y quien experimenta eso en sí mismo se convierte en evangelizador. Y esto es lo que vemos de una manera superlativa en la obra y en la vida de Tomás de Aquino. Vibró con Dios, pero si no tenía dientes y ya estaba diciendo ¿qué cosa es Dios? Lo amó con toda la fuerza de su corazón. Y ese amor, pues eso, provocó ese conocimiento de Dios que hizo pues más inteligible ese misterio que él quería llevar a la vida de los demás, para que los demás también se empaparan de este misterio que es Dios y que transforma la vida entera. Tercero, predicador. Este fraile, estudioso de la verdad como dominico, sintetizó con la propia vida el ideal de la Orden de Santo Domingo y lo definió con estas palabras: contemplar y llevar a los demás las cosas contempladas. Así, de una manera tan breve, tan sintética y tan magistral, Santo Tomás define el carisma de la Orden de Santo Domingo: contemplar y llevar a los demás lo que uno contempla. Bueno, pues esto es, aunque sea, patrimonio de la Orden de Santo Domingo, es una clave de vida cristiana. Esto es lo que tenemos que ser. Desde esa contemplación, de ser contemplativos de Dios. Hablamos mucho de la misión, yo lo acabo de decir, ¿no? Pero es que no habrá misión cristiana efectiva, ya que estamos, que nos gusta mucho siempre eso, que nuestra misión tenga fruto, ¿no? Pues no la habrá efectiva si no hay primero mística, si no hay primero contemplación, si no hay primero trato, pero vital, con Dios. Esto nos lo enseña Santo Tomás. Esto nos lo enseña. Sus libros son expresión, sobre todo, de esa relación tan intensa que él tenía con Dios. Bueno, pues así define la orden. Es por ello que el estudio dominicano, que expresa de modo admirable Santo Tomás, no es pura intelectualidad, no es mera especulación de pupitre. Es estudio que tiene como finalidad la inteligencia de la fe, entender mejor la fe, el contenido de la fe, es para darlo a los demás, compartirlo
y darlo en la palabra predicada. El estudioso de Cristo, Tomás, fue también un gran predicador, fiel a su misión, como lo demuestran sus sermones, homilías y el testimonio de aquellos que le escucharon también en el púlpito, la cátedra de la palabra divina, y se alimentaron de su doctrina y ejemplo. Su propia vida, en constante imitación de Cristo, se convirtió en cátedra para los demás. Enseñó con su ejemplo tanto o más que con sus sermones y clases. Otro más, cuarto, defensor de la dignidad del ser humano. Hablamos mucho de esto hoy. Pues tenemos aquí en Santo Tomás un modelo de defensor de la dignidad del ser humano, pero en condiciones. Iluminado por la luz del misterio de Dios que él buscó con infatigable ardor, vislumbró desde ahí el misterio del ser humano. Y es que cuanto más nos acercamos a Dios, más y mejor nos comprendemos a nosotros mismos. Cuando tú pones a Dios como clave existencial de tu vida, mucho mejor, vas a comprenderlo todo y a ti mismo, que tiene lo suyo, entendernos a nosotros mismos, que no somos fáciles, Bueno, pues nos entendemos muy bien cuando ponemos a Dios en la vida, porque Dios es pues como una luz. Y tú cuando alumbras algo que está oscuro, ¡ay! Fíjate todo lo que ves. Pues si tú pones a Dios en tu vida, se ilumina tu existencia y te vas a conocer mejor todo lo bueno que hay en ti y también lo menos bueno para eso, como el limpiametales, limpiarlo y que brille todo, que brille el todo que eres tú. Bueno, pues esto es importante. Cuanto más nos acercamos a Dios, más y mejor nos comprendemos a nosotros mismos. La dignidad del ser humano nos enseña el Aquinate, nos enseña Santo Tomás, estriba, qué bonito esto, en que ha sido creado por Dios y llamado a participar de la vida divina. Si esto lo decimos ahí en la plaza de Torrente, nos pone, está loco que dice esto. Pero es verdad, es que esto es para estar locos. Pero esto es lo que ha hecho Dios, Nos ha creado por amor y nos ha llamado a participar de su misma vida, que Dios no te da cosas, que Dios se te da Él y quiere compartir su vida contigo. Su felicidad, la del ser humano, consiste a su vez en tender siempre a Dios, que explica muy bien Santo Tomás, es el origen y fin último de la existencia humana. Por tanto, cuanto más nos alejamos de Dios, más infelices, más lejos de la meta y del fin último de nuestra existencia. Solo en Él, lo dice con una claridad y una rotundidad Santo Tomás, solo en Él está la felicidad y la bienaventuranza. ¿Quién no quiere ser feliz? Todo el mundo quiere ser feliz. Bueno, pues venga, la felicidad no te la va a dar un yogur desnatado muy bueno con bífidus que te hace no sé qué y más delgado y más no sé cuánto. Ni ese maquillaje de última hora medio de plástico que te cambia la cara y te la pone estupenda. Eso te va a alegrar, pues nada, un rato, Al final vas a seguir teniendo sed, sed de felicidad y de gozo. No tengo mucho dinero, bueno, pues muy bien, pues feliz tú, bendito tú. A ver, esa bendición, lo que te dura. Al final el dinero te trae más problemas. ¿Ay, qué hago con esto? Ay, que me lo roban, ay, que me lo quitan, ay, que hay una crisis, ay, que no vale nada, ay, que no sé qué, ay, que la herencia, ay, que fuera. Más preocupaciones que felicidades, Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestras sociedades? Nos empujan a olvidar a Dios. Y claro, son sociedades tremendamente infelices. Es tremendo. El otro día en el periódico de Valencia leía yo cómo ha subido en España, y hacía también una comparativa con la Comunidad Valenciana, lo de los suicidios. Hay un nivel de insatisfacción tan tremendo, y ojo, que no hablamos de gente ya hecha, hablamos de gente joven, que es lo más trágico. Pero hay un nivel de insatisfacción tan brutal que al final, ¿qué pinto yo aquí? Pues pongo fin a esto. Claro, estamos arrinconando a Dios. Estamos arrinconando lo eterno. Mira, hijo, mira, hija, tú has sido creado para la eternidad.
Si tú arrinconas esto, no vas a encontrar nunca la felicidad. ¿Tenemos tarea? ¿Tenemos tarea? ¿Sí o no? Sí. Mucha tarea por delante. ¿Y Santo Tomás qué hace esta tarde con nosotros? Nos empuja. El que habló extraordinariamente bien de la dignidad humana en estos términos. De Dios, fuente del amor, salió el ser humano y a Dios debe tender para encontrar la bienaventuranza eterna prometida. En el recorrido que media, distraído y cegado por el pecado, Dios le socorre al ser humano enviándole al Hijo como Redentor y Salvador, como aquel que, en cuanto icono de la misericordia de Dios, que es, como dice Santo Tomás, atributo principal de la divinidad, puede reconducir los pasos del ser humano hacia ese fin último que le define y configura. Estoy perdido. Dice Dios, no te preocupes, toma a mi Hijo, que te va a reconducir tus pasos hacia donde tienen que ir, hacia mí, que soy tu felicidad. Esto lo explica, esto es la suma teológica, Ay, que no entiendo la suma teológica. La suma teológica es lo más sencillo del mundo. ¿Qué dice usted, padre? El esquema de la suma teológica es esto. Es esto. Y luego ya, claro, luego hay que entrar... Hay que morder el filete, En Argentina se come carne buena, Eso hay buenos dientes, hay que morder. Bueno, vale, muy bien. Pero el filetito está claro ahí bien puesto, No es complicado el asunto. Activar lo bueno que Dios ya ha puesto en el corazón del ser humano, la ley natural, las virtudes infusas y cardinales, el impulso hacia el bien común, junto con el don de la gracia de Dios que no anula, estos son palabras de Santo Tomás, que no anula la naturaleza sino que la transforma, hacen al ser humano de nuevo capaz de Dios. Ahí está la dignidad del ser humano. Y orientan su vida hacia un gozo inefable que ya, si vive así fiel a Cristo y a su gracia, puede pregustar aquí y ahora. Santo Tomás valora en el ser humano su razón, maravilloso don otorgado por Dios y por tanto imposible de que esté opuesta a la fe. Dale y dale. Hoy de nuevo nos confronta la razón y la fe como si fueran enemigas. Que no, hombre, que no. Que las dos van buscando la verdad y las dos convergen. Se llevan bien. Otra cosa es que nosotros queramos enemistarlas, que es, pues eso, el empecinamiento. Hoy de nuevo, razón contra fe. Que no, señor. Santo Tomás qué bien lo explica y cómo armoniza la razón y la fe. Dios te ha dado una cabeza para que pienses y esa cabeza te lleva a la verdad. Y como con la cabeza no vas a llegar a la verdad plenamente, para eso está la fe, que es don y gracia de Dios, que estira la razón y fíjate, llegas a Dios. ¿Cómo van a estar una en contra de la otra? Si viene de Dios. Si tú tienes razón porque Dios te la ha dado. Y tienes fe porque Dios te la ha dado. Si al final es don de Dios. ¿Cómo las dos cosas que son don de Dios van a estar en contra? Son como las dos muletas que te permiten avanzar en el camino hacia tu felicidad, hacia tu desarrollo integral, hacia el desarrollo de tu dignidad personal, es decir, hacia Dios. Bien, razón y fe en íntima relación son dos caminos que se complementan, no se oponen en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del sentido que fundamenta toda la realidad. Al igual que el ser humano posee un organismo físico que anima su existencia terrena, el ser humano, al haber sido creado por Dios, tiene un organismo sobrenatural que le empuja y le hace crecer interiormente con la ayuda de la gracia en ese desarrollo integral de sí mismo. Hoy hablamos mucho de esto, ¿sí? La formación integral. Pues eso, integral. No separemos la dimensión trascendente. No, eso es una cosa. Mire usted, el hombre es un todo. No le quite usted su dimensión trascendente porque entonces socava su dignidad. Y cuando quitamos esa dimensión trascendente es cuando empiezan a aparecer todos estos fantasmas que oscurecen y todas estas atrocidades que tergiversan la dignidad humana. Qué bien lo pensó Santo Tomás hace 800 años. Hace 800 años. ¡Qué bien! Bueno,
defensor de la dignidad del ser humano. Otro punto, hombre eucarístico. Qué bonito esto también. El doctor Angélico, llamado así por la altura y sublimidad de su doctrina teológica y espiritual, es también el doctor eucarístico. La iconografía tomasiana siempre le pinta ¿cómo? Con un sol en el pecho, ¿verdad? ¿Y qué sol es ese? Es un sol, que no es un sol, que es la Eucaristía. Es la Eucaristía, lo que lleva aquí en el corazón Santo Tomás. Bien refulgente, que es símbolo de la Eucaristía. Cuenta la tradición cómo el Papa, al haber instituido la fiesta del Corpus Christi, pide a los dos mejores teólogos del momento, que eran Santo Tomás y San Buenaventura, y que se llevaban estupendamente bien, dominico y franciscano, que elaboraran el oficio para dicha solemnidad. Cuando llegó el momento de presentar al Papa el trabajo, Tomás empezó a leer el oficio que había compuesto y según avanzaba en su lectura, el buen San Buenaventura, qué humilde, iba rompiendo el suyo. Qué lástima, porque seguro que era buenísimo también. Pero este dijo, oh, que lo que he escrito no vale para nada. La teología eucarística de Santo Tomás es la teología vivida, es la experiencia eucarística vivida como comunión vivísima con Cristo. ¿Por qué habla tan bien Santo Tomás de la Eucaristía? Porque la vive. ¿Por qué la vive? Porque está empapado de este misterio, porque este misterio determina su vida y su existencia, llena, plenifica su existencia. Y por eso puede hablar bien, lo conoce bien. Nadie puede hablar de algo que no conoce con autoridad. ¿Por qué habla así Santo Tomás de la Eucaristía? Esos himnos que todavía los utilizamos, Pange Lingua, Adoro te devote, si están aquí todavía después de 800 años. Ese oficio del Corpus, el de Santo Tomás, las oraciones que compuso Santo Tomás. Esa teología eucarística pasional, práctica, vivida, eucaristizó su existencia y la llenó de ese Dios que transmitía por todos los poros de su ser. Estas hermosas palabras, en estas hermosas palabras define el Aquinate este maravilloso sacramento. Él dice, oh sagrado banquete. Esto lo rezamos los frailes todos los días por la mañana. Lo primero que hacemos cuando nos reunimos para comenzar la oración de la mañana, los frailes, es rezar esta oración, que es un saludo a Jesús Eucaristía, puesto que vamos a la iglesia donde está el sagrario. Entonces, Santo Tomás nos presta todos los días a los frailes estas palabras, que son la teología eucarística resumida de Santo Tomás, más clara y más hermosa. Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Es que era un genio. Porque claro, ¿cuántas páginas dedicó Santo Tomás a la Eucaristía? Pero es que aparte de eso, él sabe condensar todo en 2 palabras. Un genio. Triple jubileo. Hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. El Pange Lingua, O Salutaris Hostia, Adoro te devote, son otras de esas composiciones hímnicas que salen del corazón eucarístico de Tomás. Con su ejemplo nos dice a los creyentes de hoy que hagamos como él de la Eucaristía el centro de la vida, vivir de Cristo. Esa es la existencia cristiana vivida desde una cotidianeidad eucarística absolutamente necesaria para nuestra subsistencia como cristianos. Hay que alimentarse, ¿eh? ¿Cuántas comidas llevamos hoy ya? Por lo menos 4. Pues lo mismo que alimentamos el organismo físico, hay que alimentar el organismo espiritual. Y ese se alimenta, la Eucaristía, vamos, eso es un dopaje. Cuando presentaron la película, ¿cómo se llamaba este sacerdote que murió en Pablo Domínguez? Pues Cotelo, cuando hizo la presentación de la película, decía, tengo que decir una cosa, Pablo se dopaba. Claro, Pablo se dopaba. La Eucaristía, es que vivía la misa, vivía la Eucaristía, se dopaba. Bueno, pues Santo Tomás se dopaba con la Eucaristía. Necesitamos doparnos de la Eucaristía. Y más ahora, no tenemos que llevar a Cristo
con fuerza a los demás y proclamar la verdad, que es Él, en medio de un mundo de pseudo verdades, pues hace falta doparse, hace falta eucaristizar la vida, vivir de Cristo. Tomás también nos invita a adorar este sacramento donde late vivísima la presencia del Señor en esos dones de pan y de vino que en el milagro de la transubstanciación que él explica extraordinariamente se han convertido por la actuación del Espíritu Santo a través de las manos del sacerdote en el mismo cuerpo y sangre de Cristo que contiene todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Santo Tomás nos hace vibrar con sus textos eucarísticos, llenándonos de amor por este augusto sacramento. Otro punto, devoto de Cristo crucificado y de la Virgen María. La verdadera teología de Santo Tomás no es la del pupitre, sino la hecha de rodillas. Esa es la verdadera teología, la teología de rodillas. Especialmente ante la imagen de Cristo crucificado. En ese privilegiado lugar teológico, a ejemplo de Santo Domingo, él experimenta la mirada misericordiosa de Dios hacia los pecadores y comprende el alcance del amor de Dios. El costado del crucificado se abre para Tomás como un libro preciado desde donde él lee la historia de la salvación y la llamada redentora de Cristo a la humanidad. En ese precioso libro escrito con una preciosa tinta, la sangre de Cristo, es donde Tomás aprende la mejor teología y las claves para su discurso en la exposición de las verdades nucleares de la fe. El fruto de las clases y de la predicación de Santo Tomás es una combinación perfecta del estar de rodillas y de la mesa. Que para él la mesa es prolongación de ese estar de rodillas ante Cristo crucificado, leyendo de ese libro abierto, que es su costado. Cuentan que casi al final de su vida tuvo una visión muy singular. Le habló Cristo crucificado diciéndole: bien has escrito de mí, Tomás, muy bien lo has hecho. ¿Qué quieres en recompensa? ¿Y qué contesta el santo? Solo a ti, Señor. Esta respuesta corona y resume toda su vida. De igual modo, la devoción tierna que profesó a la Virgen María es un punto importante de su semblanza espiritual. No son pocos los artículos y escritos dedicados a la Madre de Dios. Tomás ha mostrado esta devoción desde niño, y ya como dominico ha asimilado igualmente el amor a María que profesa la orden, y por ello continuamente la invocará como sede de la sabiduría, y en concreto con estas palabras: Doctrix discipline Dei, es decir, aquella que enseña la doctrina de Dios. María me enseña la doctrina de Dios. ¿Cómo no voy a acudir a ella si es sede de la sabiduría? El opúsculo que él escribió sobre la Ave María pues es una maravilla. A él le encanta, le fascina especialmente este misterio de la maternidad divina de María. Le fascina. De este dogma mariano, importante en la economía de la salvación, brotan, según dice él, todas las demás grandezas de María. Porque es Madre de Dios, María es todo lo demás. Llena de gracia para poder desbordarla a todos, dice Santo Tomás. La devoción a María mantuvo a Tomás en la senda de la contemplación y del estudio fructífero, como él manifestó a algunos de sus colaboradores. Y por último, Santo Tomás, hombre delicado, humilde y compasivo. Los contemporáneos, especialmente sus colaboradores, destacan la delicadeza, la humildad y la compasión de Santo Tomás. Esta relación esponsal con la verdad que es Cristo le lleva desde luego no solo a hablar de ella, sino a expresarla en la vida, en su comportamiento, en esa teología práctica y practicada del día a día. Esta es la clave. Podemos hablar muy bien de Dios, pero si ese hablar elocuentemente bien de Dios no se expresa en la cotidianeidad de mi vida, ¿qué teología más rancia, más
como diríamos, pues volátil, aire, es aire. No, Santo Tomás tenía una buena teología, la vivía, la certificaba con su vida. Destacamos especialmente su humildad. Este hombre de tan magna talla lo fue por su humildad, camino absolutamente necesario para el auténtico conocimiento de Dios. Quien quiera andar como Tomás la senda del conocimiento de Dios, necesitará la humildad de saberse dejar guiar por aquel que le ha seducido. No, yo ya lo sé todo. Pues esto, amén, punto, final, se acabó. Santo Tomás el humilde. ¿Por qué busca constantemente la verdad? Pues porque se sabe absolutamente limitado. Y por eso tiene que ir continuamente en esa búsqueda y progresar en esa búsqueda. Porque sabe que no sabe. Porque sabe que no sabe. Poco antes de su muerte, Santo Tomás tiene una experiencia mística fuerte. De tal forma sintió y vio a Dios que dejó de escribir. La suma no la terminó. No llegó a completar la suma. Quedó lo último, lo que llaman los novísimos, toda la cuestión de la escatología. Y entonces, ¡ay! ¿Qué pasó con la suma de Santo Tomás? ¿Quién la terminó? Pues la terminó él de otra manera, no directamente porque dejó de escribir. Sus colaboradores, que sobre esos temas que faltaban para completar la suma tenían ya apuntes de clase de lo que había explicado, lo metieron en la suma y así se pudo completar la suma. Es de Santo Tomás todo. Lo que pasa es que no lo escribió en ese momento, eran apuntes de clase sobre esos temas que faltaban por completar en la suma. Pero dejó de escribir, pareciéndole que todo lo que había escrito era paja y lo quiso quemar. Todo. ¿Qué vio este hombre ya? Claro. De frente a Dios, ni siquiera la elocuencia y acierto de sus escritos teológicos tenían ya valor para él. Estaba preparado para volar. Gracias a Dios, sus colaboradores no permitieron que se perdiera la joya de sus escritos y lo conservaron a buen recaudo. Esto manifiesta la humildad de Tomás, que se siente nada ante la magnitud de la verdad divina. Esa humildad le hacía consciente de estar siempre en búsqueda y aprendizaje. Por eso dialoga con todos y no busca imponer sus criterios propios, sino compartir las pistas seguras hacia la verdad que él ha encontrado, siempre con esa conciencia de haberlo recibido todo como un don. Pues esto es increíble, este hombre. Conclusión. Santo Tomás es un incuestionable referente para nuestros días. Este triple jubileo debe impulsar a los que le honramos a mirar de nuevo con detenimiento su semblanza y su doctrina, con el compromiso de acercar a muchos al conocimiento de la misma. Que Dios, que hizo grande a Santo Tomás como heraldo de la sabiduría, nos conceda muchos frutos y bendiciones en este jubileo, y que Santo Tomás, con su vida y ejemplo, siga iluminando cada una de nuestras vidas en la apasionante aventura del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con una oración de Él, una oración compuesta por Él, que es preciosa y que dice así: Dios mío, tú que eres la fuente de la luz, infunde un rayo de tu claridad en la oscuridad de mi inteligencia. Concédeme agudeza para entender, capacidad para asimilar, facilidad para aprender, sutileza para discernir y gracia abundante para hablar. Dios mío, siembra en mí la semilla de tu bondad. Hazme pobre sin ser miserable, humilde sin fingimiento, alegre sin superficialidad, sincero sin hipocresía. Que haga el bien sin presunción, que corrija al prójimo sin arrogancia, que admita su corrección sin soberbia, que mi palabra y mi vida sean acordes. Concédeme verdad de las verdades, inteligencia para conocerte, diligencia para buscarte, sabiduría para encontrarte, buena conducta para agradarte, confianza para esperar en ti, constancia para hacer tu voluntad. Ordena, Dios mío, mi vida, concédeme saber lo que tú me pides y ayúdame a realizarlo para mi propio bien
y el de todos mis hermanos. Amén. Pues que así sea, hermanos. ¡Feliz jubileo!